Al único y sabio Dios sea la gloria, la honra, el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Este es Mundo Cristiano, su programa transmitido de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por la emisora de La Romana, la emisora número 1 en La Romana, Radio Ven 105.5 FM y también por nuestros canales de YouTube, Iglesia de Dios de la Profecía Central en La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y como cada jueves estoy con ustedes trabajando temas pastorales. Las últimas semanas hemos trabajado algunos temas pastorales y vamos a seguir esta semana, vamos a seguir con estos temas pastorales porque es importante, porque los pastores deben conocerlo, porque los líderes deben conocerlo y porque la iglesia necesita también conocer cómo se opera en estas perspectiva. Antes de esto, déjeme dar algunos anuncios y felicitar a todos los hermanos que cumplieron años durante esta semana y la pasada semana. Al hermano Daniel del Rosario, que estuvo de Happy Birthday to You, al hermano Darío Contreras, que tuvo también de Happy Birthday, a la pareja David Ulises y Ana Jiménez, que cumplen años de casado, así que bendecimos a Dios por ustedes, les abrazamos virtualmente y damos gracias por estos cumpleaños maravillosos, así como todos los hermanos que también han cumplido años en estos días, el hermano Ángel Salvador, y demás hermanos. Bendecimos a Dios por ustedes y aplaudimos al Señor también por esos maravillosos cumpleaños. Bendecimos a todos los miembros de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en la ciudad de La Romana, que siempre me dicen, pastor, no olvide enviarnos nuestro saludito, así que no puedo mencionarlos a todos porque son muchos, pero bendecimos a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Las actividades de la iglesia es que cada lunes, miércoles y viernes tenemos oración de 9 a 10 de la noche y estas oraciones han sido una gran bendición para la iglesia, amados hermanos. Hemos visto la mano de Dios obrar de una manera espectacular, incalculable. Así que adoramos a Dios por su maravillosa bondad, justicia y misericordia. También estamos impartiendo algunas materias los martes, sobre todo a los jóvenes que ahora me están acompañando en una materia que estoy impartiendo con pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía en el área número 8. Esto es La Vega, Santiago, Bonao y toda esa región. Estamos impartiendo la materia de administración eclesiástica y los jóvenes me están acompañando en esta impartición de esta clase. Así que bendecimos a Dios también por esta oportunidad que nos da de alabarle y de glorificarle. Los jueves estamos transmitiendo nuestros servicios vía Zoom, así como los jóvenes también lo están haciendo los sábados a las 4 de la tarde. Ellos hacen su grabación previa y entonces los cultos son transmitidos vía Zoom y vía YouTube. Y los domingos, Día del Señor, estamos tomando este maravilloso Día del Señor primero para dar nuestra escuela dominical desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Estamos tratando temas tremendos, con una profundidad bíblica incalculable. Y a las 10 de la mañana comienza nuestro servicio de acción de gracias y el pastor está tratando algunos temas de conociendo al Dios de la Biblia, se llama la serie, Conociendo a Dios, donde estamos hablando sobre los atributos de nuestro Dios. Fíjese, yo empecé hablando sobre la inmensidad de Dios y me tomó 2 semanas hablar de esto, así que esta semana va a ser la verdadera introducción, porque esta semana yo voy a hablar acerca de conociendo a Dios.
Entonces de ahí vamos a definir algunos de los atributos de Dios y a qué se refiere con el tema de conocer al Dios de la Biblia. Bien, entremos aquí. Desde hace varias semanas ya empezamos a hablar de la predicación expositiva, de la teología bíblica, del entendimiento bíblico, de las buenas nuevas, del entendimiento bíblico, de la conversión, del entendimiento bíblico del evangelismo, del entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Y la semana pasada, entonces tocamos el punto número 7, que se extiende hasta esta semana, que era el entendimiento bíblico de la membresía de una iglesia local. La semana pasada hablábamos de algunos aspectos importantes de la disciplina en la iglesia local. Y recuerdo que decía que yo no soy miembro de una iglesia donde no existe la disciplina. Ahora bien, la disciplina nunca debe de ser algo para ser tomada a la ligera para manifestar fuerza o poder. De hecho, la disciplina debe ser aplicada únicamente por temas de pecado. ¿Ok? Y quiero llamar la atención con relación a esto, tanto a pastores como a líderes. ¿Por qué? Porque a veces se abusa y entonces nos hacemos partícipes del abuso político de afuera. Y aquí la pregunta, pastor, ¿a qué usted se refiere con nos hacemos partícipes del abuso político de los de afuera? Mire, el que tiene poder, y Jesús lo dijo, que los que se enseñorean de las naciones toman de ello dominio, es decir, abusan de ellas, las controlan con mano fuerte, con mano poderosa. Sin embargo, en la iglesia del Señor no debe ser así. En la iglesia del Señor sí se debe aplicar disciplina, pero esta disciplina debe ser condicionada por la palabra de Dios. Es decir, un hermano peca, pero a este hermano se le aplica una disciplina conforme a la palabra de Dios. Un hermano ofende a otro, pero a este hermano se le aplica una disciplina conforme a la palabra de Dios y no conforme al entendimiento del pastor o a las apetencias de un líder. Así no se conduce la iglesia del Señor. Recuerden que la iglesia es del Señor, por lo tanto, el Señor ya dejó marcado en su palabra cómo deben ser disciplinados sus hijos. La semana pasada hablábamos de que Dios al hijo que ama, a este disciplina y lo corrige a aquel que recibe por hijo. Él corrige al que recibe por hijo. Por lo tanto, Dios siempre disciplinará o corregirá de manera correcta a sus hijos, haciéndole entender que sus pecados tienen una consecuencia y que Dios es enemigo del pecado. Pero se da el caso, pastor, de que hay líderes, hay pastores que usan su poder para ellos disciplinar como ellos les da la gana. Sí, hay pastores que tienen reglas incluso en las iglesias que son reglas absurdas totalmente, que son reglas que dan pena y vergüenza, que no tienen una aplicación bíblica. Por ejemplo, conocí el caso de un pastor que él prohibió que en su iglesia las mujeres fueran con zapatillas o con sandalias a la iglesia, no podían usar ningún tipo de zapato abierto que se le pudiera ver los pies o las uñas de los pies a las mujeres. Nadie podía explicar esta regla, ningún miembro de la iglesia podía explicar esta regla, pero el pastor lo puso como algo vital en la iglesia. Todo el que quería ser miembro de la iglesia tenía que acatarse a esa regla. Pasados como 30 años, en la iglesia, recuerda que estaba prohibido usarse zapatos cerrados, o sea, zapatos abiertos. No se podía usar ni sandalias, ni zapatillas, ni nada de eso que mostrara los dedos de los pies de las féminas. Así que las pobres hermanas siempre tenían que ir a la iglesia con sus zapatos cerrados. Luego, pasados 30 años, esa regla duró 30 años, pasados 30 años, se hizo una reunión de pastor, un retiro de líderes en la iglesia, y ese día el Espíritu Santo motivó algunas confesiones y un hermano se puso en pie y confesó que él era débil por la comida dulce, que ese era su pecado y que él hasta había ofendido a Dios con
este pecado de la gula, de la glotonería. Otro hermano se puso en pie y dijo que él le había sido infiel a su esposa en varias ocasiones y que él se arrepentía de esto. Bueno, llegó el turno del pastor y el pastor confesó su más secreta codicia, y era que él tenía un fetiche con los dedos de los pies. Ahí entonces los hermanos se dieron cuenta del porqué de la disciplina que se le ponía a las hermanas cuando iban a la iglesia con calizo o con sandalia o con cosas como esta. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermano? Dentro de las iglesias a veces se ponen reglas tan absurdas que no tienen una explicación bíblica y a veces ni siquiera una explicación lógica. Pastores, y con esto no quiero decir que cada pastor no sea el gallo del gallinero, no quiero decir eso, porque se supone que el gallo del gallinero aquí es Jesucristo. Por lo tanto, la regla que se debe aplicar, la disciplina que se debe aplicar debe ser consultada totalmente con la palabra de Dios, con la Biblia, y aceptada por la palabra de Dios. La Biblia es la que debe regir la disciplina que se impone. Hay pastores que ponen algunas reglas, y de hecho hay concilios que tienen algunas reglas que no tienen una base, un asidero bíblico. Por ejemplo, te pongo disciplina si andas en franela, te pongo disciplina si andas en pantalón corto, te pongo disciplina si usas trenza, te pongo disciplina si te tiñes el cabello, te pongo disciplina si te alisas el cabello, te pongo disciplina si te pones brillalabio. Algo como eso, es decir, hay cantidades de reglas dentro de las iglesias que lo que hablan más es de la condición del que dirige la iglesia que de la condición de Cristo hacia su iglesia. La disciplina debe ser marcada. Yo estoy de acuerdo totalmente con que se discipline pero cuando haya temas de pecado y que la Biblia corrija esto. La semana pasada yo hablaba acerca de Mateo capítulo 18, donde en Mateo 18:15 empieza a hablarse ahí, Jesús empieza a hablar de cuando el hermano peca contra ti. Ahí está, cuando el hermano comete una falta contra ti, un pecado contra ti. Por lo tanto, la Biblia prevé la disciplina en cuestión de pecado o en cuestión de desobedecer las reglas de Dios que están establecidas en la palabra. Pastor, y si yo cometo un error y desobedezco una regla impuesta por usted, bueno, tú puedes ser amonestado, pero eso no me da a mí asidero para yo ponerte una disciplina de 6 meses, de 1 año, porque yo te mandé a hacer algo y no lo hiciste. Entonces eso manifiesta que el pastor no está pastoreando, sino que él es el jefe y él está imponiendo cosas como jefe. Y por eso es necesario que nosotros los pastores y los líderes volvamos a la palabra de Dios para que la gente sea disciplinada y pueda crecer correctamente, como hacemos con nuestros hijos. A nuestros hijos nosotros los disciplinamos por actos de maldad que hayan cometido. Los disciplinamos por errores que hayan cometido una vez que le hemos advertido. Porque no es bueno disciplinar a un hijo cuando no le has advertido algo. Entonces, es necesario que al advertirle algo, cuando le adviertes algo, si él falla a la advertencia, entonces sí tú puedas disciplinarlo. Pero si tú nunca le has advertido sobre eso, entonces él no va a entender la disciplina y no va a crecer en esa disciplina. Vamos a Mateo 18, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y otra vez vuelvo aquí, tú y él están solos, tú los reprendes. Si te oye, tú has ganado a tu hermano, tú y él solo. Ahora bien, si él no te oye, si tu hermano cuando tú vas a reprenderlo no te oye, entonces la Biblia te dice, ve y toma 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O que haya verdad en esos 2 o 3 testigos que tú tomaste. Fuimos donde Juan, hablamos con Juan, Juan no recibió la palabra, entonces la Biblia dice, si no los oye, versículo 17, entonces dilo a la iglesia. Y aquí la iglesia se vuelve la jueza que ejecuta el juicio o que pone disciplina. Dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, entonces a ese hermano se debe tener por gentil y publicano.
Si ese hermano no quiere admitir lo que la iglesia le está corrigiendo o él no quiere perdonar a su hermano, entonces aquí se ejecuta un juicio disciplinario y es expulsar al hermano del ágape cristiano. Fíjese lo que digo. Si el hermano no quiere admitir que él pecó contra su hermano, que él le faltó a su hermano, que él le falló a su hermano, entonces la iglesia puede ejecutar juicio contra el hermano y sacarlo de las filas de la iglesia, sacarlo del ágape cristiano porque él no aceptó la corrección que se le hizo. Entonces Jesús vuelve y dice, pónganse de acuerdo en la tierra. Y todo lo que ustedes pidan cuando se ponen de acuerdo en este aspecto de perdón, porque es necesario entender que el perdón no viene del cielo, el perdón no viene de la tierra, no es una cuestión humana, sino que el perdón viene directamente de Dios, viene del cielo, por lo tanto hay que ponerse de acuerdo. Aquí en el versículo 20 es uno de los versículos más mal interpretados y más mal traducidos. Lo usamos siempre cuando invitamos a toda la iglesia a una de nuestras actividades, la iglesia no va, entonces van 2 o 3 hermanos y solemos decir lo siguiente. La Biblia dice que donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos y le agregamos para bendecirle. No es eso lo que está diciendo ahí. Fíjese que lo que está tratando es un tema de perdón. Lo que se está tratando es un tema de perdón. Entonces, aquí lo que está diciendo es, donde hayan 2 o 3, recuerda que tú tomaste 1, 2, y contigo son 3 y fueron donde el hermano a pedirse perdón. Si al final esto se cierra y hay perdón y hay reconciliación, entonces el Señor dice, cuando ustedes se congregan para temas de perdón, para temas de reconciliación, para temas de cumplimiento de mi palabra, entonces yo estoy en medio de ustedes para bendecirlos. Jesús sigue en la misma perspectiva aquí en Mateo 18, hablando de la parábola del siervo que no perdonó, porque lo que está hablando es del tema del perdón. Sin embargo, lo que yo estoy tratando aquí en cuanto a la disciplina eclesiástica, la disciplina bíblica, es que las iglesias deben tener una disciplina para aquel que desobedezca o irrumpa las leyes bíblicas, pero que la iglesia debe enseñar de forma correcta. Hay una terminología que es muy usada en las iglesias y yo quiero leer lo que dice Mark Dever en su libro Una iglesia saludable sobre este aspecto. Él dice, un escritor en el campo del igle crecimiento recientemente ha resumido un consejo acerca de cómo hacer crecer la iglesia de la manera siguiente, diciendo, para que tu iglesia crezca, abre las puertas de enfrente y cierra la puerta de atrás. Y eso es lo que muchas iglesias están usando el día de hoy. Abren las puertas del frente y cierran las puertas de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Aceptan a la gente con cualquier cosa que venga. No, ven como tú quieras, aquí aceptamos lo que tú quieras, aquí nosotros no te preocupes, aquí tenemos el humo que tú necesitas para tus espectáculos, tenemos las luces que tú quieras, nuestra iglesia es una iglesia moderna, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cierran la puerta de atrás. Es lo que está explicando Mark Dever en su libro. Mark Dever continúa diciendo, lo que él quiere decir es que debemos trabajar para hacer la iglesia más accesible a las personas y hacer un mejor trabajo de seguimiento. A eso se refiere. Ahora, Mark Dever dice, y yo también lo creo así, como lo dice Dever aquí, considero que ambos objetivos son buenos, yo lo creo. Sin embargo, la mayoría de pastores hoy en día aspiran a tener iglesias que las puertas del frente estén abiertas y las de atrás cerradas. Y en lugar de esto, dice él, yo considero que deberíamos intentar seguir el patrón bíblico que nos lleva a la siguiente estrategia. El patrón bíblico lo que enseña es, cierra las puertas de enfrente y abre las puertas de atrás. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer más difícil que la gente venga a Cristo. Predicarle el evangelio no con muchas pinturas, no pintárselo a la gente. Entiéndame, hermano querido. No debemos pintarle el evangelio a la gente. Debemos decirle a la gente, para tú ser salvo necesitas arrepentirte.
Porque a veces salimos a vender un Cristo débil, un Cristo vano, como que nadie nos quiere comprar el evangelio. Y le decimos a la gente y le rogamos a la gente, sí, ven a Cristo, que Él te acepta, Él está muriendo para que tú, Él está dolido porque tú no le aceptas. No. Jesús es bastante radical en este aspecto. A Jesús se le acerca el joven rico y le dice, maestro, todo esto que tú dices yo he guardado desde mi niñez. ¿Qué tengo que hacer? Jesús le dijo, mira, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue porque su amor estaba puesto en el dinero. Otro se le acerca a Cristo y le dice, maestro, déjame seguirte. El Señor le dice, mira, oye bien para que entiendas. Te estoy cerrando las puertas de enfrente, diciéndote, las aves tienen nido, las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo de dónde recostar mi cabeza. Hoy nosotros queremos hacer el evangelio más accesible a la gente y no se trata de eso. Nosotros queremos incluir a la gente y no se trata de eso. Tenemos que darle la palabra dura y pura como está la palabra. Si tú lo aceptas, gloria a Dios. Si no lo aceptas, gloria a Dios. Porque no se trata de ti, no se trata de mí. El evangelio es un mandado que Dios nos manda a nosotros para que nosotros se lo demos al público. Y si el público lo recibe, gloria a Dios por ello. Y si ellos no lo reciben, están perdidos como quiera. Pero nuestra señal es avisarle. Entonces la disciplina se basa en eso. Mark Dever dice, en lugar de esto deberíamos intentar seguir el patrón bíblico que nos da la estrategia de cerrar las puertas de enfrente y abrir las puertas de atrás. En otras palabras, hay que hacer más difícil, por un lado, la inclusión y por el otro, más fácil la exclusión. Por un lado te incluyo, pero te incluyo con estas reglas. Y si te quieres ir, la puerta está ahí. Porque se trata de salvación. Y una vez que la gente entiende cuál es el concepto de la salvación, las puertas están abiertas. Ya tú conoces el tema de la salvación. Ahora, te vas a ir, vaya bien. Entonces nosotros como cristianos debemos empezar a entender que la disciplina bíblica no es un juego. Y tenemos que enseñarle a los nuevos miembros de la iglesia que en la iglesia donde estamos existe una disciplina y que también debe ejecutarse esa disciplina y debe hacerse con responsabilidad. Atención, pastores. La disciplina se ejecuta con responsabilidad. La disciplina se trabaja con responsabilidad. Y siempre cuando se va a disciplinar a alguien, se le debe explicar a la luz de la palabra de Dios por qué se va a disciplinar. Pastor, ¿y si alguien peca de manera oculta? Bueno, pues se trabaja esto con una disciplina oculta entre la persona y el pastor. Si el hermano está pecando ocultamente y va y lo confiesa al pastor, el pastor no tiene que hacer público esto, simplemente lo trabaja con el hermano porque el objetivo del pastor es ayudar al hermano a restaurarse. Ahora, pastor, ¿y si el pecado fue público? Pues entonces la disciplina debe hacerse pública. Y si es posible, hasta escribir cartas para que los demás sepan que la iglesia tiene una serie de reglas y disciplinas a la luz de la palabra de Dios que debe cumplir. A la persona que se disciplina debe disciplinarse con la Biblia abierta. Te estamos disciplinando por esto y esto y esto, la Biblia dice esto y esto y esto, y tú has roto este principio bíblico que enseña esto y esto y esto, que nosotros también te enseñamos. Entonces, hay unas razones que sí se deben aplicar y con estas razones yo quiero concluir en esta hora. Hay 5 razones bíblicas que da el escritor Mark Dever que sí se deben aplicar para que el propósito de la disciplina sea cumplido. Entonces, dice él, la disciplina bíblica eclesiástica es simplemente obediencia a Dios y no una simple confección que necesita de ayuda. A continuación doy 5 razones positivas para que haya tal disciplina en la iglesia. Número 1, su propósito es positivo. Número 2, para el individuo sea disciplinado. Número 3, para que los cristianos vean el peligro del pecado. Número 4, para la salud de la iglesia como un todo. Y número 5, para el testimonio corporativo de la iglesia. Para eso se debe disciplinar.
para el individuo, para que todos los cristianos entiendan, para que vean el peligro del pecado, para que la iglesia vea esto como un todo, para que entiendan que es un todo, y para el testimonio corporativo de la iglesia. Espero que hayan aprendido, hermano. Por esta hora yo termino. La gracia del Señor sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Amén.